Comenzamos ahora con un tema que es mucho más árido, como es el de la planificación económica de la jubilación. ¿Cómo vivir una jubilación también que nos produzca satisfacción desde el terreno económico? Miren, la mejor jubilación es la que se prepara. No basta con prepararse un año antes de jubilarse, sino que se va uno preparando durante bastante tiempo antes, y también en el terreno económico. Cuando hablamos del terreno económico, las preguntas más frecuentes que suelen suceder o que una persona se hace es ¿qué pensión me va a quedar? ¿Qué pensión es la que tengo si es que ya estoy en edad de jubilación? ¿Cómo equilibrio mis gastos y mis ingresos? El objetivo, lógicamente, es vivir dignamente según mis prioridades, pero teniendo en cuenta que cada cual tiene sus propios objetivos. Es decir, que lo de vivir dignamente no es algo objetivo para todas las personas, sino que cada cual tiene su propio listón de vivir dignamente, también en el terreno económico. Algunas ideas para debatir es, por ejemplo, que cuanto más mayor sea una persona, menos necesita para vivir hoy, por la sencilla razón de que pertenece a unas generaciones que han estado acostumbradas a vivir con el cinturón más apretado, a conformarse con menos y por eso hoy necesita menos. Sin embargo, cuanto más mayor seas hoy, esto está equivocado, es cuanto más joven seas hoy, más necesitarás para vivir mañana, porque las generaciones a las que perteneces han estado entrenadas en consumir más, en vivir una sociedad de consumo más consumista, valga la redundancia, y va a hacer que necesiten más dinero. Y la jubilación también es una oportunidad para diferenciar entre lo necesario y lo superfluo. Probablemente una de las cosas que puedan aportar las personas mayores desde su experiencia a las generaciones más jóvenes que han estado acostumbradas en los últimos años a vivir con cierta o con bastante holgura, es precisamente eso, aprender a distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Hablar de la planificación económica desde la perspectiva de las pensiones que están ahora mismo en nuestro país no tiene mucho que hablar. Es sencillamente decir que tenemos un sistema público de protección de pensiones y otros mecanismos privados con distintas alternativas. Lo que más nos interesa desde este módulo no es hablar de esta cuestión de las pensiones en sí, sino del uso del dinero que nosotros hacemos especialmente en relación con la última etapa de la vida, que es el prevenir cómo puede ser nuestro futuro y hacer la prevención y la planificación económica. Básicamente existen en cuanto a pensiones no contributivas y pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas son las de las personas que no han cotizado, que son de invalidez y jubilación, y las contributivas son las de jubilación, capacidad permanente, etc. Pero, ¿en qué consisten esas pensiones del sistema público de protección? Pues la pensión no contributiva y de viudedad es una pensión muy bajita, por lo tanto es claro que es insuficiente los recursos económicos que aporta y son las más bajas del sistema público de protección. Todos los gobiernos de los últimos años se han empeñado en hacer unas subidas anuales que sean algo superiores al resto de pensiones para acercarse poco a poco a la equiparación con la pensión del sistema contributivo, aunque todavía están muy distantes las no contributivas de las contributivas. Las contributivas de jubilación, pues se trata de haber cotizado durante X tiempo, porque ahora se está debatiendo bastante el prolongar desde 5 hasta 15 años el tiempo mínimo de cotización, y en función de lo que se haya cotizado, así es el tipo de pensión, la cuantía de pensión que se recibe. Depende de las aportaciones realizadas previamente por la empresa y por la persona trabajadora. La reducción que se experimenta cuando uno se jubila sobre el sueldo que está recibiendo en ese momento es aproximadamente un 15%, es decir, que se queda en el 85%. Y existe una tendencia que los medios de comunicación nos tienen acostumbrados ya desde hace cierto tiempo a pensar que va a ser imprescindible retrasar la edad de jubilación, porque el aumento de la esperanza de vida ha hecho que las personas que perciben pensiones tienen un número muy elevado que no tenían cuando se creó el sistema actual de pensiones que está vigente. Pero junto con estas pensiones existen otros mecanismos privados de protección. Su fin fundamental consiste en complementar lo que recibimos por una pensión contributiva o no contributiva con otro tipo de ingresos adicionales que previamente cada persona ha ido acumulando con distintas formas de ahorro. El denominador común de este tipo de prestaciones o de complementos de la pensión es
planes de pensiones individuales, entre otras cosas, que realmente lo que se trata es una manera de haber ido ahorrando para complementar las prestaciones de la seguridad social, y tiene distintas formas. Por ejemplo, estos planes de pensiones individuales, la persona que los crea se obliga a ir haciendo una aportación periódica, de tal manera que perciba esa prestación cuando llegue su edad de jubilación. Los planes de previsión asegurados no es ni más ni menos que un seguro de vida en el que las prestaciones se perciben justo en el momento en el que uno se jubila. La mutualidad de previsión social o la mutualidad de previsión social son entidades no lucrativas sin fines de lucro que también van acumulando, por lo que nosotros ingresamos, una cierta cantidad de dinero que podemos recibir también en el momento de la jubilación, y están limitados por los beneficios fiscales que tienen. Luego están los planes individuales de ahorro sistemático, en el que la persona que contribuye, el contribuyente, es a la vez el tomador, el asegurado y también es el beneficiario de esa prestación. Se trata de ir acumulando capital durante un periodo mínimo de 10 años para que, llegada a la jubilación, se perciba una renta vitalicia que sea también compatible con la pensión pública. Y en caso de que se produzca el fallecimiento de la persona asegurada, el dinero va destinado a un beneficiario que previamente la persona asegurada ha designado, la persona titular ha designado con antelación. Y también tenemos los seguros de supervivencia y mixtos. En lo de supervivencia, la compañía que te asegura se obliga a pagarte una indemnización que se ha estipulado previamente en el contrato si el tomador sobrevive al plazo prefijado previamente. Y los mixtos, si el asegurado fallece, antes del plazo previsto se entrega a su beneficiario la indemnización estipulada. Estos son habas contadas, pero sí que existen otras posibilidades de disponibilidad económica a partir de las edades de jubilación, en el que las personas pueden complementar los ingresos que tienen por sus pensiones contributivas o no contributivas, como son trabajos remunerados. Hay personas que después de su jubilación siguen haciendo algunas cosas por las que siguen cobrando determinado dinero, pues hacer servicios, hacer encargos, seguir contribuyendo en algún negocio familiar, contribuir hay personas que dan charlas, etcétera. Pero hay un tema muy interesante, polémico también, que es el de la vivienda pensión. De lo que se trata es que se cede la propiedad de tu vivienda cuando tus ingresos habituales de tu pensión se te quedan cortos. Tú puedes ceder la propiedad de tu vivienda, reservándote lógicamente el uso mientras vivas y el usufructo, y a cambio la entidad aseguradora, que generalmente es un banco, te asegura una pensión de por vida. Hay personas que tienen cierta reticencia a esto porque piensan que su vivienda es para su hijo y que eso sería algo así como robarle a su hijo. Pero hay que pensar que la vivienda generalmente uno la ha trabajado, la ha vivido, es suya, y uno tiene derecho a vivir dignamente, y los hijos pues tienen también el deber de buscarse su vida y su futuro como nosotros lo hicimos. Por lo tanto, el cambio de mentalidad en esto es imprescindible si realmente una persona considera que sus ingresos habituales no son suficientes y tiene que echar recursos, tiene que echar mano de otro recurso como es su patrimonio. Y en este sentido, el patrimonio de la vivienda es del propietario, no es de los hijos, será el día que fallezca. Y desde aquí por lo menos sugerimos que se vaya cambiando esa mentalidad para que nadie viva por debajo de los parámetros mínimos de la dignidad, teniendo un patrimonio siempre y cuando el que no tenga ingresos económicos suficientes. Otra fórmula es la hipoteca inversa, que realmente es un préstamo que nos da el banco con la garantía de nuestra vivienda. La cantidad de ese préstamo va a depender del valor de la vivienda, de la edad de la persona interesada y de la forma de recibir el dinero, si va a ser periódicamente, mientras que viva, o si va a ser de golpe. Y al fallecimiento, el dinero de esa hipoteca inversa, de ese préstamo que el banco no te ha dado y no lo hayas consumido, si es que ha sido entregado mensualmente, pues lógicamente se va a entregar a los herederos. Es decir, que el banco no se va a quedar con el excedente de la pensión, de la vivienda, sino que vuelve lo que no se haya consumido a los herederos. También hay otra fórmula, que es la cesión de la vivienda en alquiler. Por ejemplo, si hay personas que deciden o tienen que irse a una residencia y con su pensión no les da
para pagar el coste mensual de lo que vale su alojamiento y sus atenciones en la residencia. Una fórmula para complementarlo es entregar su vivienda a una entidad que se la gestiona el alquiler y con eso complementa el coste de la residencia. De esta forma se asegura un pago mensual, esté o no alquilada, porque esa es la diferencia de alquilarlo por nuestra cuenta. Si lo alquilamos por nuestra cuenta tenemos ingresos mientras que tenemos alquiler, pero si se pierde el inquilino, hasta que se consigue otro no se tienen los ingresos. Con este tipo de entidades que gestionan el alquiler, lo que hacen es que te aseguran mensualmente un ingreso fijo, lo tengan o no lo tengan alquilado. Y por último está también el contrato de alimentos. El contrato de alimentos, como su nombre indica, directamente se refiere al derecho a una persona que reciba los alimentos necesarios para sobrevivir. Hay que pensar en personas porque ya tengan cierta o gran dependencia y a lo mejor no tengan recursos suficientes, cosa difícil, por lo menos en lo que se refiere estrictamente a los alimentos. Pero el concepto contrato de alimentos no se ciñe exclusivamente a la alimentación de la persona, sino que hay que extenderlo a todo lo que significa los cuidados que una persona mayor pueda necesitar a lo largo de los últimos años de su vida. Por lo tanto, de lo que se trata es de a una persona que puede ser de la familia o que puede ser del entorno, una amistad, una vecina, un vecino, etcétera, poner a su nombre bienes que nosotros tengamos, cumplimentarle con esos bienes que tengamos y compensar los cuidados que esa persona se compromete a darnos mientras que vivamos. Por lo tanto, repaso, no se trata solo de los alimentos, sino de los cuidados que una persona puede necesitar a lo largo de su vida. Esta es una figura que sí es más conocida, pues puesto que en muchos lugares, en pueblos especialmente, bueno, también en ciudades, hay personas que no tienen familia y que en lugar de una residencia llegan al acuerdo con una persona de cierta o de gran confianza diciendo: si tú me cuidas a mí en lo que yo pueda necesitar, mi piso va a quedar para ti. Quien dice mi piso, pues puede ser otro tipo de patrimonio que tenga. Y es muy importante en este sentido planificar el futuro, porque hay personas que desde un criterio dadivoso o generoso entregan parte o todos sus bienes en vida a sus herederos. Y esto no es recomendable, porque no todas las personas llegan a ser dependientes, pero no sabemos si nosotros vamos a llegar a serlo o no. Y en este sentido tan espinoso y tan peligroso, más vale prevenir que curar, como dice el refrán. Nosotros hacemos una sugerencia que puede resultar un tanto brusca, pero que de esta forma impacta en las personas y hacemos o conseguimos lo que pretendemos, que se piense la relevancia de dar en vida los bienes. Nosotros decimos que no dejar nunca nada a nadie en vida, porque hoy no lo necesitamos, pero no sabemos si otro día los vamos a necesitar. ¿Y por qué es esto peligroso? Precisamente por eso. ¿Qué razonamientos utilizan las personas que dejan parte o todos sus bienes en vida a sus herederos, a sus hijos principalmente? Pues algo así, dicen: con nuestra pensión vivimos los dos, vivo yo solo e incluso tengo capacidad de ahorro porque no nos gasto todo. Quiero ver en vida cómo lo disfrutan. Ya saben que hay muchas personas que dicen un poco jocosamente o de broma: el pijama del entierro no tiene bolsillos y no te puede llevar nada. Ciertamente lo es. Por eso hay quien dice: hombre, yo sé que no me voy a llevar nada y que lo van a disfrutar mis hijos, pero quiero ver yo en vida, antes de morirme, quiero ver cómo lo disfrutan. Otros dicen: me ha tocado un premio y lo voy a repartir a mis hijos porque yo ya tengo bastante. También el yo no, o nosotros no lo necesitamos, o sé que si un día lo necesito, ellos me ayudarán. Y esto es un razonamiento muy peligroso, porque no es que el día que uno lo necesite sus hijos no se lo quieran dar, sino que es que lo más probable es que no puedan dárselo, porque lo que tú le has dado previamente, lo lógico es que en su edad tengan agujeros que tapar y tengan un coche nuevo que comprarse, y si no lo tienen, pues a lo mejor quieren reducir su hipoteca y entregan para reducir su hipoteca y pagar de su piso y pagar menos intereses al banco. Y estas son alternativas que nosotros también haríamos si recibiéramos ese dinero cuando tenemos 40 años. Por lo tanto, el razonamiento de saber que nuestros hijos nos ayudarán si un día lo necesitamos, hay que revisarlo con especial interés, porque es probable que si llegara el caso, nuestros hijos, aunque quieran, no puedan ayudarnos como nosotros lo necesitamos.
Hay otros, sin embargo, otras personas que sin embargo se plantean razonamientos mucho más sensatos y mucho más prudentes, como por ejemplo, hoy ciertamente no lo necesito, pero es que no sé si mañana lo voy a necesitar o no. O también, prefiero que mis hijos me pidan antes que pedirles yo a ellos. O también, si mis hijos lo necesitan para comer, aquí me tendrán y les ayudaré. Y hoy hay muchas personas mayores que están ayudando a sus hijos que están padeciendo especialmente la crisis que a la sociedad afecta. Pero mientras tanto dicen que cada cual administre lo que tiene, si no es para algo realmente urgente. O también dicen, lo que les dejo hoy lo aplicarán a reducir hipotecas o a tapar otros agujeros, y yo en su lugar haría lo mismo, es decir, que lo piensan con sensatez y eluden el darle, a no ser que sea en caso de necesidad especialmente acuciante. Por eso dicen otros, si un día lo necesito es probable que aunque quieran no puedan ayudarme. Y si pasan una mala racha, ya estaremos para prestarles, pero nunca a fondo perdido, porque eso también genera entre los herederos luego comparaciones, diciendo a este le han dado más o menos que a mí, etcétera. Bueno, algunas sugerencias para la reflexión y ya termino. Que es bueno estar cercanos y dispuestos a ayudar a nuestros hijos si nos necesitan, pero es recomendable poner límites en la ayuda personal y especialmente en la ayuda económica. En la ayuda personal, porque hay muchas personas mayores que se están entregando en ayudar a los hijos, por ejemplo, cuidando a los nietos de una manera que ellos mismos consideran que ya es excesiva. Nosotros recomendamos que si lo hacen con gusto y eso les aporta bienestar y satisfacción, adelante, pero que se revisen porque ellos también tienen derecho a vivir. Ellos se sacrificaron para criar a sus hijos y tal vez ahora se estén sacrificando también para que sus hijos vivan mucho más cómodamente cuidándoles ellos a los nietos. Recordarlo de no dejar nunca nada a nadie en vida, y que es bueno, es más que bueno mantener siempre las riendas de nuestra vida también en lo económico. Por lo tanto, mantengamos nuestro patrimonio y mantengamos nuestros bienes porque hoy no lo necesitamos, pero no sabemos si otro día lo vamos a necesitar porque necesitamos cuidado, etcétera. Y eso sí, hacer las cosas bien hechas, para nosotros hacer las cosas bien hechas es hacer testamento, y todos lo agradecerán, porque hay un dicho por ahí que dice que nadie sabe quién es nadie hasta que no llega un momento de partir, aunque sea un solo euro. Y aunque nuestros hijos y nuestras familias se hayan llevado siempre bien, siempre en el tema de las herencias, si las cosas no están bien claras, pueden surgir dificultades, y la forma de que estén claras es hacer testamento. Y es bueno también en anticiparse para hacer que se cumpla nuestra voluntad, no solamente en el terreno económico, sino también en el tema de los cuidados, si un día nosotros no pudiéramos valernos por nosotros mismos. A modo de resumen, pues leo el testimonio de un matrimonio mayor que, fruto de todas estas reflexiones, llegó a esta conclusión expresada con estas palabras. Desde nuestra juventud hemos vivido con el cinturón apretado para que nuestros hijos tuvieran las posibilidades que nosotros no pudimos tener. Les hemos facilitado lo que estaba en nuestras manos para que llegaran a ser personas autónomas y para que se ganen la vida dignamente. Pero a partir de ahí, cada cual prosperará según su esfuerzo y su suerte. Ahora saben que ante contratiempos importantes siempre nos tendrán aquí, pero también saben que los ahorros y el patrimonio que hemos podido acumular será nuestro mientras vivamos. No sabemos si lo vamos a necesitar, pero si llegara el caso, preferimos gestionar nuestras propias necesidades con nuestros ahorros antes que depender de su asistencia. Esto es una reflexión que ya escuché hace unos años en un matrimonio que muy sensatamente sabía planificar el futuro. Y ese es el mensaje más importante que en este módulo de planificación económica queríamos transmitirles, más allá de explicar el tipo de pensión o los tipos de pensiones que hay. Y sí decirles que esto no es tan claro como aquí lo expresa y lo veía este matrimonio, porque hay muchas personas que tienen ese punto de vista quizás más clásico de seguir dando y dando y dando a su hijo, y ellos no previenen y no se anticipan a las posibilidades de lo que puede suceder con ellos en el futuro. Desde aquí lo único que hemos querido es presentarles estas ideas, que ustedes reflexionen y, como es lógico, porque ustedes al final decidan y hagan lo que más les convenga para su futuro y su seguridad personal también en este tema económico. Muchas gracias de nuevo y espero que sigan disfrutando ahora del próximo módulo.